La historia comienza con una niña que acompaña a su padre a la granja. Después de terminar el trabajo, él la llama para que regresen juntos. Ya en casa, ella observa un gran mapa de Ettia. Alrededor del continente donde viven, todo parece sumido en la oscuridad. El mapa muestra solo el territorio conocido, rodeado por zonas sombrías. La niña no entiende eso y, llena de curiosidad, mira a su padre y quiere saber ¿qué existe más allá del continente? Una duda que ni siquiera él puede responder. Él conoce bien a su hija y sabe cuánto le gusta descubrir cosas nuevas. Quisiera tener una respuesta que darle, pero no la tiene. El padre cuenta que todos los humanos, así como ella, nacieron con ese deseo de saber más. Solo que, cada vez que alguien intentó entrar en esas regiones oscuras, todo terminó en tragedia. Explica que existen 4 demonios que vigilan las direcciones del continente: oeste, este, norte y sur. Todos los grupos que intentaron cruzar esas fronteras nunca regresaron. La niña se asusta. El padre continúa y dice que, mientras esos demonios sigan vivos, nadie descubrirá lo que hay detrás de esas sombras. Habla sobre los tesoros usados por los héroes, armas sagradas capaces de enfrentar a esas criaturas. Y hasta que surja un verdadero héroe con uno de esos tesoros, nadie podrá vencerlos. Eso solo hace que sus ojos brillen más. Quiere convertirse en una heroína y quiere ayudar a la humanidad a conquistar nuevos territorios. Varios años después, Alicia despierta dentro de una carreta que avanza por los límites del continente. Ahora forma parte del grupo de héroes elegidos. Con firmeza, sostiene la cadena colgada en su cuello y murmura que ha llegado el momento de realizar el sueño de expandir la tierra de los humanos. No está sola en esta misión. Otros héroes acompañan el viaje. Durante el trayecto, comienzan a conversar y presentarse. Uno de ellos es Katz, dueño de la guadaña de agua, su tesoro sagrado. Luego viene Orgus, con el arado muscular. Y así siguen, compartiendo sus nombres y poderes. Alicia, por otro lado, prefiere quedarse en silencio. Solo observa. Otro miembro del grupo, Stefan, avisa que están acercándose al destino. Algunos susurran que Stefan es el más poderoso entre ellos. La carreta se detiene de repente. El cochero avisa que desde allí no es posible continuar con el vehículo. Se preparan para bajar, pero pronto comienzan los ataques. Los demonios aparecen de repente y eliminan a los cocheros sin darles oportunidad de reaccionar. Ante el peligro, Stefan asume el liderazgo y organiza a los héroes en escuadrones. Arqueros y lanceros parten al combate. Él decide luchar al lado de Alicia, y juntos enfrentan a los monstruos que quedaron. El arma sagrada de Alicia se llama Golondrina de Piedra, y la usa junto a Stefan. En la cima de una montaña cercana aparece uno de los señores bestiales. Comienza a decir que el mundo surgió del caos, y por eso él también habría venido del mismo lugar. Mientras la batalla continúa, los héroes avanzan, enfrentando a las criaturas y atravesando una caverna hasta alcanzar lo alto de la montaña. Stefan está emocionado. Quiere entrar en la historia como uno de los primeros en derrotar a una bestia legendaria. Cuando llegan al Monte de la Luna, el verdadero enemigo aparece, un ser imponente y aterrador. Su nombre es Clevatés del Claro de Luna. Su mirada es paralizante. Stefan admite para sí mismo que eso lo intimida. Aún así, cree que pueden vencerlo. Al fin y al cabo, son los 13 elegidos por el rey de Haydn. Promete que juntos convertirán esa batalla en una leyenda. Pero antes de que puedan hacer algo, Clevatés ataca a distancia. Sin siquiera moverse, lanza a Stefan contra una roca y lo mata inmediatamente. El shock es general. Otro héroe intenta asumir el control y animar al grupo para seguir luchando, pero también muere enseguida. A medida que los héroes se acercan, Clevatés elimina a uno por uno, sin moverse de su lugar. En cierto momento, Alicia entiende lo que está ocurriendo. Grita a los demás que los ataques vienen de las sombras. Si quieren sobrevivir, deben huir de ellas. Muchos no saben qué hacer, pero ella empieza a actuar. Corre por las laderas, salta entre las rocas, intentando evitar los golpes furtivos. Una de las colas se acerca. Es la primera en conseguir ver el ataque antes de ser alcanzada. Activa el poder de su arma sagrada y golpea a Clevatés, dejando una pequeña grieta en su cuerno. Los ojos de la criatura brillan con sorpresa. No había tenido contacto con humanos en 1000 años y, por lo que sabía, eran frágiles como insectos. Ahora se preguntaba qué había cambiado en ese tiempo. ¿Qué motivaba a esas personas? Necesitaba entenderlo. Quería descubrir más. Y para eso, tendría que investigar. Ninguno de los héroes sobrevivió.
Alicia es la última en caer, vuela por los aires y acepta el final. En pensamiento, pide disculpas a su padre por no haber podido cumplir su sueño. En la capital Idirat, las personas siguen con sus rutinas, sin imaginar lo que está a punto de suceder. De repente, Clevates aparece justo en el centro de la ciudad. El miedo se esparce. Está allí por un único propósito. Quiere saber por qué los héroes invadieron su reino. Recuerda que dijeron haber sido enviados por el rey de Haydn. Por eso, decide que va a eliminar todo a su alrededor hasta encontrar a ese rey. Mientras tanto, los ciudadanos huyen y los caballeros intentan reaccionar. Arqueros disparan contra él. Clevates se defiende y corre por los tejados, en dirección al palacio. Los guardias refuerzan la defensa y lanzan varias flechas, pero ninguna lo alcanza. Observa los ataques con calma. No eran tan fuertes como imaginaba. Seguían siendo débiles, y eso no lo afectaba en nada. Con un golpe de sus colas, derriba la muralla como si fuera papel. Viendo que no consiguen contener la amenaza, uno de los caballeros corre para avisar al rey. Dice que un demonio ha invadido la ciudad. El rey no se sorprende. Si han llegado a ese punto, es señal de que los héroes han fallado. Se levanta del trono y se dirige a una puerta especial. El caballero insiste en que es mejor huir, pero el rey no está de acuerdo. Afirma que no serviría de nada correr. El demonio lo encontraría de todas formas. Y solo hay una cosa que aún puede salvarse: la forja. El fuego de Haydn necesita seguir encendido. Afuera, los caballeros continúan intentando detener a Clevates, pero los ataques no tienen efecto. El monstruo recuerda la espada que Alicia usó y cómo logró herirlo, aunque fuera levemente. Eso lo hace pensar que, si los humanos son dejados en paz, podrían evolucionar y convertirse en una amenaza mayor. Ellos no invaden el territorio humano, pero los humanos desean conquistar el suyo, y eso ya es razón suficiente para reaccionar. El rey se acerca a la puerta que lleva a la forja, pero, al abrirla, Clevates aparece. Observando la ropa y el entorno, el demonio entiende de inmediato que ese hombre es el rey. Habla en la lengua de los humanos, lo que causa asombro. El rey no puede creer lo que está oyendo. No cree que un ser como ese debería saber su idioma. Clevates le advierte. Pide que tenga cuidado con lo que dice, pues sus palabras pueden decidir el destino de toda la humanidad. Y no está hablando solo del pueblo de Haydn, sino también de los reinos de Dorn, Olg, Shrada y Bent. Clevates miró al rey con seriedad e hizo una pregunta directa. Quería entender por qué él deseaba su muerte. El rey, sin embargo, no vio razón para justificar nada a un ser como él. Sin paciencia para insistir, Clevates terminó la conversación allí mismo, quitándole la vida al rey con un solo movimiento. Después de eso, dejó el palacio atrás. En su mente, si los humanos representaban una amenaza a su territorio, entonces debían ser eliminados. Para ello, necesitaba reunir fuerzas, levantar un ejército y poner fin a toda la humanidad. Mientras se alejaba, un llanto agudo llamó su atención. Era un bebé. Cerca del sonido, una mujer gravemente herida usaba sus últimas fuerzas para mantener al niño en brazos. Clevates se acercó, curioso. Al darse cuenta de que se trataba de un humano, su reacción inicial fue de indiferencia. Sin embargo, la mujer se dirigió a él con una súplica inesperada. Quería que él salvara al bebé. Aquello lo dejó sorprendido. Preguntó si ella estaba en su sano juicio, ya que rogaba justamente al responsable de toda la destrucción. Recordó que su objetivo era acabar con la humanidad y que, si el niño moría, la culpa era del destino, por haber nacido en Haydn. Aún así, la mujer insistió. Dijo que el bebé no había elegido nacer allí. Clevates parecía poco afectado, pero entonces propuso un desafío. Si ella creía tanto que ese niño merecía sobrevivir, que se lo demostrara. La mujer, con la respiración débil, respondió que no tenía cómo hacerlo en ese momento, pero confiaba en que, en el futuro, el niño demostraría su valor. Y, con esas palabras, falleció. Pensativo, Clevates terminó por tomar al bebé. No estaba convencido, pero decidió observar en qué se convertiría. Al fin y al cabo, acompañar el crecimiento de un humano no llevaría tanto tiempo. El continente de Edtia era hogar de 5 clanes humanos distintos. El primero, Dorn, reunía a los mayores constructores y guerreros. El segundo, Orc, estaba formado por un pueblo del bosque, valiente, experto en caza y medicina. El tercer clan, Slada, vivía en los mares.
Sus miembros eran nadadores y navegantes excepcionales. Ya el cuarto grupo, Bent, estaba compuesto por bárbaros que confiaban plenamente en su fuerza bruta y vivían en medio de la naturaleza. Por último, los Haiden, el más antiguo entre los clanes, lleno de secretos y conocimiento técnico. Solo ellos dominaban el arte de crear armas mágicas, uniendo mineral encantado y maná. Esta habilidad, sin embargo, era un secreto guardado únicamente por la familia real. Como su principal ventaja era la sabiduría, los Haiden negociaban armas con los Dorn, y con el tiempo, ese intercambio promovió una convivencia pacífica entre las razas, dando origen a mestizos. Con ello, los Haiden de sangre pura se volvieron escasos. Fuera de Edtea, el continente estaba rodeado por tierras salvajes, dominadas por bestias mágicas. En las profundidades de la montaña Luna, Clevatés alejaba a algunas criaturas que intentaban alimentarse del bebé. El llanto fuerte del niño lo hizo preocuparse, temiendo que eso atrajera más depredadores. Se acostó al lado del bebé y reflexionó sobre lo que podría hacer. Nunca antes había cuidado de un ser humano. En un intento de calmar al niño, acercó levemente su garra a la cabeza del bebé, transfiriéndole energía para hacerlo dormir. Funcionó por un tiempo, pero, como era de esperarse, poco después el niño se despertó y volvió a llorar. Irritado, Clevatés lo tomó y lo arrojó en un agujero lleno de insectos, criaturas que, según él, no comían carne ni sangre, sino heces, y podían limpiar al bebé. Mientras observaba la escena, comentó para sí mismo que, por lo que parecía, estaba equivocado al presumir que los niños humanos crecían en pocos días, y se preguntó por qué escuchó a aquella mujer. Aún así, como había dado su palabra, no daría marcha atrás. El honor era algo que él aún respetaba. Decidido a acompañar el crecimiento del bebé para decidir el destino de la humanidad, se dio cuenta de que no podría hacerlo solo. Al fin y al cabo, los humanos necesitaban alimentarse, y él no tenía idea de cómo funcionaba eso. Fue entonces cuando recordó a Alicia. Necesitaba algo que ella tenía. Alicia había visto su casa ser quemada, perdido a su padre y luego enfrentado la derrota contra el propio Clevatés. Cuando abrió los ojos, se preguntó si aún estaba viva. Al notar su presencia, intentó atacarlo, pero se dio cuenta de que no tenía su arma y que los cuerpos de sus aliados también habían desaparecido. Clevatés afirmó que la había traído de vuelta a la vida usando un poco de su sangre mágica. Ahora, ella era una no muerta. Alicia se quedó sin reacción, y una pregunta invadió su mente. ¿Cómo podía él hablar la lengua humana? En ese instante, Clevatés pidió, con toda naturalidad, que ella revelara sus globos inflables. Alicia se indignó por la osadía, pero él, con total seriedad, explicó que necesitaba alimentar al bebé. Como ella ahora contenía parte de su sangre, no podía negarse. Con mucha vergüenza, se quitó la armadura. Avergonzada, Alicia explicó que una mujer solo puede producir leche después de haber dado a luz. Desesperada por la humillación, pidió que Clevatés acabara con ella de una vez, pero él no accedió. Mientras discutían, el bebé lloraba otra vez, y en lugar de lidiar con la situación, los dos comenzaron una conversación sin sentido sobre cómo él había encontrado al niño. Impaciente, Clevatés insistió en que Alicia pensara en una solución. Sin mucho conocimiento sobre niños, ella terminó sugiriendo que encontraran una nodriza. Explicó que ese era el nombre dado a la mujer que alimentaría al bebé en lugar de la madre, pero para eso necesitarían dinero. El problema era que Clevatés no tenía absolutamente nada. Alicia entonces comentó que en los alrededores de la montaña había muchas piedras mágicas. Podían vender algunas y conseguir el valor necesario. Pensó en atacarlo, pero sin su espada no tenía ninguna oportunidad. Después de considerar la idea, Clevatés estuvo de acuerdo. Antes de partir, Alicia comentó que, en esa forma monstruosa, causaría pánico en las ciudades. Clevatés rechazó la idea de dejarla ir sola. No pensaba alejarse del niño. Como solución, se transformó en un chico humano. A pesar de que el disfraz era bastante convincente, algunas colas seguían siendo visibles. Terminó escondiéndolas en una sombra que abrió bajo sí mismo. Sin embargo, un pequeño cuerno seguía a la vista. Ni siquiera se dio cuenta, y Alicia pensó que era mejor no decir nada. Antes de salir, decidió crear nombres para sí mismo y para el bebé. Eligió Clen para él y Luna para la niña. Solo después de eso, recordó preguntar el nombre de su compañera. Alicia respondió, y entonces partieron. Al encontrar un pequeño río, Alicia asumió la tarea de bañar a Luna.
Mientras la secaba, terminó recibiendo un chorro de pipí en la cara. Glenn criticó su forma de lavar, secar e incluso cómo envolvía al bebé. Aún así, Luna parecía feliz después del baño. Glenn señaló que su campamento no tenía nada útil. Alicia explicó que todo lo que no era esencial para la lucha había quedado en una posada al pie de la montaña. Él le ordenó que también se lavara, pues estaba cubierta de suciedad, y le entregó la ropa que había sido usada para envolver al bebé, pidiendo que la lavara. Durante el lavado, Alicia notó un escudo bordado en la ropa. Era el símbolo de la familia real de Hayden. Eso la hizo darse cuenta de que Luna probablemente era de la realeza. Mientras tanto, entre las ruinas del castillo, un soldado removía los escombros en busca de sobrevivientes. Al ver la destrucción causada por Clevates, recordó que la princesa había planeado huir con el hijo antes del ataque. Culpaba al rey por el fin del reino, pero aún tenía la esperanza de que alguien hubiera sobrevivido. Del otro lado, el general Dorrell observaba lo que quedaba del territorio de los Hayden. Ordenó que un mensajero fuera al emperador. Necesitaban actuar rápido para ocupar la región antes de que otra raza lo hiciera. El objetivo principal de Dorrell era el secreto detrás de las armas mágicas, algo que solo los miembros de la realeza Hayden sabían producir. También pidió que Maynard, su mano derecha, buscara a cualquier sobreviviente con sangre real y lo llevara. En otro lugar, Alicia confrontaba a Glenn, le señaló el escudo y lo acusó de secuestrar a una niña de la realeza. Glenn se mostró sorprendido. Contó que recibió al bebé de alguien que tenía exactamente la forma humana que él usaba ahora. Alicia no le creyó. Él insistió en que había encontrado a la niña entre los escombros, después de matar al rey, y que solo lo hizo porque fue atacado. Alicia explicó que con la muerte del rey, mucha gente comenzaría a buscar a la niña con derecho al trono. Cuando mencionó que solo un heredero Hayden podría activar la forja y forjar armas mágicas, los ojos de Glenn brillaron. Le pareció una idea interesante, convertir a Luna en una reina y apoyarla desde las sombras. Alicia se preocupó. Tal vez había empeorado todo al revelar esa información. Glenn pidió que fueran pronto a buscar una nodriza. Mientras seguían su viaje, Alicia intentaba convencerse de que nadie aceptaría a un tipo con cuernos liderando. Pero entonces, recordó que el pueblo Olk también tenía cuernos, lo que podría ayudar a Glenn a mezclarse. Aún así, creía que, tarde o temprano, los humanos descubrirían la verdad e impedirían sus planes. Notaba cuánto Glenn estaba obsesionado con Luna, y pensaba que, si algo le pasaba a la niña, eso podría acabar con toda la humanidad. Con eso en mente, decidió que proteger a Luna sería su nueva misión. En el camino, fueron sorprendidos por un grupo de bandidos. Uno de ellos golpeó la cabeza de Glenn. Alicia, creyendo que serían fáciles de vencer, se quedó en shock al verlo caer sangrando. Gritó asustada, pero también fue alcanzada y perdió el conocimiento. No podía creer que, incluso con la sangre oscura corriendo por sus venas, estaba tan vulnerable. Algún tiempo después, despertó. Vio a su alrededor los rostros de antiguos compañeros, como si estuvieran camino a la batalla contra Clevates nuevamente. Por un breve instante, pensó que todo no era más que un sueño, hasta que escuchó a Glenn ordenando que despertara. Fue entonces cuando se dio cuenta. Habían sido capturados por los bandidos, y él decía eso con una sonrisa en el rostro. Estaban siendo llevados en la carreta de los bandidos, junto con muchas otras personas. Lo que más llamaba la atención de Alicia era la forma tranquila en que Glenn mantenía esa sonrisa serena en el rostro, lo que solo la dejaba aún más inquieta, ya que no tenía idea de lo que estaba pasando. Al menos notó que Luna estaba bien y dormida. Glenn comentó que la pequeña había llorado hace poco, pero que ahora estaba en paz. Alicia se acercó a él, pasando discretamente entre los otros cautivos, y preguntó en voz baja por qué él, uno de los 4 reyes demonio, se había dejado capturar a propósito. Ella creía que, al cambiar de apariencia, también había perdido gran parte de su fuerza, y por eso fue derribado con un solo golpe. Glenn dijo que su idea estaba cerca de la verdad, pero no era exactamente eso. Explicó que el proceso para alterar su apariencia también dejó su cuerpo tan frágil como el de un humano, algo que él mismo no sabía. Por eso, cuando fue golpeado por la espalda por sorpresa, terminó siendo noqueado. Alicia quiso saber por qué él aún no había escapado. Glenn respondió que, mientras estuviera disfrazado como humano, pensaba ocultar sus verdaderos poderes hasta que Luna estuviera lista para convertirse en el próximo rey. Por eso, estaba dejando que las cosas siguieran su curso.
Además, quería entender mejor el mundo humano y descubrir por qué aquellas personas habían sido secuestradas. Entonces, decidió no huir. Alicia, notando lo tranquilo que estaba, intentó advertirle. Dijo que todos allí habían sido capturados por bandidos y que probablemente serían vendidos como esclavos. Pero también le pidió que no juzgara a los humanos basándose en las acciones de los bandidos, porque esos eran los peores entre ellos. No tardó en llegar la carreta al escondite de los bandidos. Allí separaron a los cautivos, hombres por un lado, mujeres y niños por otro. Uno de los prisioneros intentó escapar, lo que hizo sonreír a Dagarn, uno de los líderes del grupo, como si aquel sujeto acabara de comprar un billete directo al final del camino. Y tenía razón. Pocos segundos después, otro bandido lanzó una daga a la espalda del fugitivo, matándolo en el acto. Con el problema resuelto, Dagarn aprovechó para dejar la advertencia. Quien intentara hacer lo mismo, tendría el mismo destino. Luego, miró a Alicia y dijo que ella iría con él. Ni siquiera le dio tiempo de responder. Ya la estaba arrastrando hacia una de las casas. Mientras tanto, Clem observaba sin saber exactamente qué hacer, hasta que una mujer llamada Carme se acercó. Al notar que él sostenía a un bebé, pidió que su sirvienta, Nell, cuidara de Luna. Además de otras tareas, Nell también era responsable de amamantar a los bebés que los bandidos capturaban. El escondite de los bandidos estaba en una cantera, y en el fondo de un pozo había un lago. En el fondo de ese lago reposaba una antigua espada de hoja roja, protegida por una criatura misteriosa. Dagarn llevó a Alicia hasta Broco. Broco era el líder provisional de la banda de los cuervos, ya que el verdadero jefe, Sazak, estaba ausente. Aparentemente, tomó el control por la fuerza, pero nadie se atrevía a contradecirlo por culpa de su bestia mascota, Betty, que era capaz de despedazar a cualquiera con facilidad. Alicia reconoció a la criatura. Era un troll del oeste, y se sorprendió de que Broco la hubiera domesticado. Broco se comunicó con Betty, y la criatura respondió que quería jugar con un hombre. Él dijo que elegiría uno para ella. Pero antes de eso, explicó a Alicia el motivo por el que la había llevado a su oficina. Los bandidos habían conseguido todos los cristales mágicos que ella había recolectado en la base de Clem. Broco también sabía que esos cristales provenían de la montaña de la luna, el hogar de Clevates. Ante las pruebas y la forma en que Alicia se mantenía tranquila frente a Betty, concluyó que ella formaba parte del grupo de los 13 héroes enviados desde Hayden para derrotar a Clevates. Supuso que ella volvía a Hayden con ese saco de cristales. Entonces llegó la noticia. La capital real ya había sido destruida por Clevates, pero, para los cuervos, eso era una buena noticia. Broco reveló que poseía una hoja rojiza, la famosa espada Mana Hiderita, que solo la realeza de Hayden sabía forjar. La que él tenía, sin embargo, era una falsificación. Su banda vendía esas espadas falsas a quienes no sabían notar la diferencia. Con la destrucción de la familia real, el valor de las espadas Hiderita falsificadas se dispararía. Sería una mina de oro. Sin embargo, Broco estaba tras algo más valioso: la espada verdadera, forjada por los reyes de Hayden y entregada a los héroes. Estaba convencido de que los demás héroes ya habían muerto a manos de Clevates, y que Alicia solo había sobrevivido porque huyó y abandonó a sus aliados. Entonces, quiso saber dónde estaba su arma, y las de los otros héroes. Como Alicia se negó a dar cualquier respuesta, Broco ordenó que Dagarn y Sachi la llevaran hasta la base de Clevates para buscar los tesoros. Dagarn sugirió que tal vez sería mejor usarla para recuperar otro tesoro que ya estaban buscando, pero Broco decidió mantener el plan actual. Aún dijo a Dagarn y Sachi que podían cansar un poco a Alicia antes del viaje, solo para asegurarse de que no causara problemas. Mientras tanto, Clem estaba trabajando como camarero en la posada administrada por Carm. Varios bandidos intentaban acercarse a ella, pero lo que realmente llamaba la atención de Clem era Nell, que en ese momento estaba alimentando a Luna. Además de cuidar a los niños, Nell también trabajaba como camarera y era constantemente atormentada por los bandidos. Clem servía la comida sin quejarse, y muchos se sorprendían de la forma en que trabajaba. Carme, por otro lado, sentía algo extraño en él. Suponía que Clem era un orc por los cuernos, pero la piel muy clara y la mirada intensa parecían las de un asesino. Dos bandidos comenzaron a provocar a Nell y terminaron arrastrándola lejos. Pasaron la noche haciendo cosas malas con ella, y cuando terminaron, dejaron su cuerpo lleno de marcas. Nell no se quejó.
Simplemente se levantó y volvió a alimentar a Luna, como si aquello fuera parte de la rutina. Poco después, los dos bandidos empezaron a sentirse mal. Cayeron al suelo, tomados por una debilidad repentina, y pronto fueron tragados por la sombra de Clem. Nell llegó para alimentar a Luna y la encontró en los brazos de Clem. No tenía idea de lo que había pasado con los dos hombres y ni siquiera parecía importarle. Simplemente tomó a Luna y fue a un cobertizo para darle de mamar. Clem fue con ella y se sentó a su lado, pidiéndole que le contara sobre sí misma. Quería saber si también era parte de los cuervos y qué hacían exactamente. Clem dijo que podía hablar mientras alimentaba a Luna. Solo tenía curiosidad, nada más. Nell contó que siempre vivió allí. Esa vida era todo lo que conocía. Nunca tuvo padre y solo recordaba a su madre de espaldas. Observaba de lejos a los hombres acercarse a ella, tratándola como una esclava. A los 12 años, su madre desapareció. No sabía si había muerto o escapado. Solo sabía que, aquella noche, mientras comía, unos hombres aparecieron y la agredieron. A partir de ahí, su vida se volvió un infierno. Se dio cuenta de que era su madre quien la protegía. Fue golpeada todos los días y tuvo que vivir como un animal. Solo se volvió un poco más soportable cuando conoció a Carme. Ella le enseñó que la única forma de tratar con los hombres era agradarles hasta que se fueran. Decidió seguir sus consejos y aprender a sobrevivir. No podía ser como Carme, pero reconocía que su vida había mejorado. Ahora tenía trabajo y podía alimentar a otros niños con su leche. Para ella, eso ya era suficiente. Clem sintió curiosidad. Quería saber cómo aún producía leche si no tenía hijos. Nell reveló que ya había estado embarazada, pero su bebé nació muerto. Recordaba cómo se sentía viva cuando el bebé se movía dentro de ella. Eso era lo que le daba fuerzas. Pero cuando nació y no lloró, se derrumbó. Cuando las parteras dijeron que el bebé había muerto, sintió como si se hundiera en un vacío. Pensó que también moriría, y estaba conforme con eso. Para ella, morir significaba reencontrarse con su hijo. Pero de repente, sintió algo calentarse por dentro. Abrió los ojos y vio a un niño de 6 meses alimentándose de su leche. Sintió que tenía un nuevo propósito. Tomó al niño en brazos y lo alimentó. Y eso la hizo querer vivir de nuevo. Después de eso, vinieron otros niños y los amamantó a todos. Eso era suficiente para hacerla feliz. Reveló que tuvo otros 2 hijos, pero también nacieron muertos. Clem se sintió agradecido porque ella le hubiera contado todo eso. Le preguntó si aceptaría seguirlo como nodriza de Luna. Dijo que no confiaba en los humanos, pero que no veía razón para dudar de ella. Y como Luna se sentía bien a su lado, sería de gran ayuda. Clem le ofreció la opción. Quería seguir con él y cuidar de Luna, o prefería quedarse allí y ser maltratada por esos gusanos. Nell sabía que era una propuesta tentadora, pero la rechazó. Dijo que le gustaría que fuera diferente, pero no podía ir con él. Después de todo, él también era un esclavo. Además, necesitaba quedarse allí para cuidar de los otros niños que vendrían. Le devolvió a Luna y se despidió. Mientras tanto, los bandidos llevaron a Alicia hasta un puente y le ordenaron que avanzara. Cuando llegó a la mitad, se detuvo y miró hacia abajo. Pensaron que estaba considerando saltar y le dijeron que no sobreviviría a la caída. Pero ella solo estaba observando el río al frente, reconociendo el lugar. Antes de que dijera algo, le informaron que ese era el río donde el héroe legendario Corduar murió. Era exactamente lo que ella sospechaba. Allí, uno de los esclavos decidió que entraría al río. Dijo que, si lograba recuperar lo que buscaban, quería ser liberado junto a su esposa. La mujer lo animó, recordando a los bandidos la promesa. Pero en cuanto saltó, surgieron monstruos y lo devoraron. Alicia sabía que nunca lo habrían liberado. En ese pozo había criaturas acuáticas llamadas Arvensis, que vivían allí desde hacía 300 años debido a una inundación. Ni siquiera Corduar, el mayor héroe de su época, logró vencerlas. La espada legendaria, divisora de flujo, estaba en el fondo, pero recuperarla era imposible. Alicia llamó desgraciados a los bandidos por enviar al hombre a la muerte, sin siquiera una cuerda para traerlo de vuelta. Dagarn respondió que parecía no entender su situación. Ahora era una esclava, y, justo adelante, había un grupo ansioso por ver a una heroína gritar como un cerdo. Pito se acercó saltando por el puente, amenazando con romperle la ropa allí mismo. Pero antes de que pudiera acercarse, Alicia se dislocó el hombro y le agarró la cabeza. Luego lo lanzó hacia un lado, haciendo que cortara la cuerda del puente. Los dos cayeron. Mientras caía,
recordó las palabras de Clem. Si la sangre de él corría por sus venas, entonces ahora no podía morir. El cuerpo de Alicia estaba completamente aplastado e irreconocible debido a la caída. Los dos bandidos que observaban todo desde arriba comenzaron a entrar en pánico, temiendo lo que Broco haría si descubría lo que había pasado. Sin pensarlo mucho, decidieron bajar al lugar para deshacerse del cuerpo, creyendo que así Broco nunca sabría lo que realmente ocurrió allí. Mientras tanto, Alicia recuperaba la conciencia poco a poco. Comenzaba a entender que Clem realmente decía la verdad cuando le dijo que no moriría. En ese momento, solo podía mover los ojos. Desde el cuello hacia abajo, no sentía absolutamente nada. Pensaba, confundida, en lo que podría hacer en esa situación en la que estaba completamente inmovilizada. De repente, algo extraño comenzó a suceder. La sangre que escapaba de su cuerpo comenzó a flotar y, frente a sus ojos, tomó la forma de una pequeña criatura, una versión en miniatura de Clevates, que solo apareció para llamarla tonta por haber perdido tanta sangre. Alicia no entendía qué hacía Clem allí, mucho menos por qué había elegido esa forma tan parecida a la de una cría. Clem explicó que su apariencia cambiaba según la cantidad de sangre mágica que Alicia aún tenía en el cuerpo. Como ella todavía era útil, decidió usar sus poderes para devolver la sangre que había escapado, restaurando todo lo que aún no estaba completamente destruido. Alicia entonces quiso saber por qué no estaba simplemente curando todo como antes. Clem respondió que solo estaba aprovechando ese momento porque quería hacerle una pregunta importante. Primero, contó que había encontrado una nodriza para Luna. Su nombre era Nell, una de las integrantes del grupo de bandidos. Clem admitió que su comprensión del mundo humano era bastante limitada, pero aún así notó que Nell vivía una vida difícil allí dentro, siendo agredida casi todos los días. Por eso, le ofreció la oportunidad de huir con ellos. El problema era que Nell se negó de inmediato, sin siquiera pensarlo, y eso era lo que él no lograba entender. Quería saber por qué alguien rechazaría una oportunidad así. Alicia respondió, tratando de pensar como Nell, que quizás ella se negó porque Clem era un esclavo, y los esclavos no tenían permiso para salir de ese lugar. Entonces, cuando Clem hizo la propuesta, probablemente Nell no creyó ni por un segundo que tuviera una verdadera oportunidad de escapar. Incluso si lograba huir, de todos modos, sería cazada y asesinada por los propios bandidos. Clem escuchó y comprendió. Entonces, preguntó qué podía hacer para convencerla de aceptar huir con él. Alicia pensó que la forma más fácil sería acabar con todos los bandidos, pero Clem rechazó esa idea. Dijo que eso podría entorpecer sus planes de convertir a Luna en reina y de permanecer a su lado vigilando a los humanos. Por eso, pidió que Alicia lo hiciera en su lugar. Para él, era la idea perfecta, ya que nadie sospecharía si una heroína como ella eliminara a un grupo entero de criminales. Alicia dudó. Creía que no tenía la fuerza ni la capacidad para eso. Pero Clem no aceptó ninguna excusa. Dijo claramente que ella debía cumplir esa misión antes de que Luna sintiera hambre de nuevo. Después de eso, desapareció, forzando la sangre mágica a volver al cuerpo de Alicia, haciendo que se moviera como un muerto viviente volviendo a la vida. Mientras tanto, los bandidos que estaban cerca se asustaron al ver a esa figura semi-muerta levantarse de repente. Alicia rechinaba los dientes de dolor cada vez que los huesos rotos se reconectaban. Dagger no entendía lo que estaba pasando, pero aún así dio órdenes para que capturaran a Alicia, pidiendo que tuvieran cuidado para que no escapara nuevamente. Uno de los bandidos se acercó y Alicia dejó que golpeara su brazo. Luego lo golpeó con fuerza, lanzándolo lejos. Antes de eso, tomó la espada y el parche que él llevaba. Usando la espada, se liberó de las esposas y se puso el parche, preparándose para luchar. Mientras tanto, Clem volvía a buscar a Nell, prometiendo a Luna que esta vez lograría convencerla de convertirse en su nodriza. Tranquilizó al bebé diciendo que Alicia estaría bien. Después de todo, ella era la única humana que había logrado arañar su cuerno. Carme reprendía a Nell por haberse demorado demasiado en satisfacer a los dos hombres y por dejar toda la cocina sucia. Observando a la chica, Carme notaba cómo parecía feliz, incluso con el ojo morado y los moretones en el cuerpo. Eso la hacía sospechar que algo había pasado. Nell respondió diciendo que solo sentía curiosidad por el mundo exterior, ya que nunca había salido de ese lugar desde que nació. Desconfiada, Carme preguntó si Nell estaba pensando en escapar.
pero Nell lo negó, diciendo que solo era curiosidad. Solo que, sin querer, acabó revelando que alguien le había hecho esa invitación. Dijo que fue un esclavo quien le pidió que escapara con él. Broco escuchó lo que Nell dijo. Antes de que pudiera hacer algo, Carme le dio una bofetada y dijo que nadie salía vivo de allí. Afirmó que los hombres solo querían aprovecharse de ella y, aunque lograran huir, él la abandonaría en cuanto estuvieran lejos. Poco después, Broco entró al cuarto preguntando por el bebé, dejando claro que tenía planes para Luna en el futuro. Nell respondió que la niña probablemente todavía estaba en el establo. Broco entonces la llamó para ayudarlo con algo. Carme entendió de inmediato que eso era una excusa para castigarla. Pero, ¿qué podía hacer? No podía ir contra el jefe. Solo permaneció donde estaba, con miedo. En cuanto Broco y Nell salieron de vista, Carme soltó un suspiro, preguntándose cómo serían alimentados los bebés ahora. Daba a entender que Broco se desharía de Nell. Fue entonces cuando Clem apareció con Luna en brazos. Carme imaginó que él quería que Nell alimentara al bebé. Ya cansada e irritada, dijo a Clem que nadie más podría hacer eso, pues Nell había cometido un grave error al soñar con algo imposible. Clem exigió que Carme fuera más clara. Al mirar los ojos de él, que mostraban al monstruo que realmente era, Carme se sintió obligada a contarlo todo. Mientras tanto, Broco llevaba a Nell a una caverna. Cuando ella entró, quedó impactada con lo que vio. Aún habiendo nacido entre los cuervos y vivido allí toda su vida, nunca había estado en ese lugar. Broco explicó que ese lugar antes era una mina de minerales mágicos y que había muchos túneles por allí. También contó que las lámparas que usaban todos estaban hechas con una mezcla de aceite de cierto insecto y mineral mágico derretido. Condujo a Nell hasta el fondo de la caverna y, cuando llegaron abajo, ella vio un cráneo humano. Asustada, preguntó qué era eso. Broco respondió con naturalidad, diciendo que solo eran huesos de una rata. De repente, todo se oscureció. Ella lo llamó, asustada, diciendo que no podía ver nada. Él respondió pidiendo disculpas y comentó que quizás la lámpara había fallado, pero que encendería la luz de nuevo. Cuando volvió la luz, ella se giró y se encontró con el troll llamado Betty justo detrás de ella. El miedo se apoderó de su cuerpo al ver a esa criatura monstruosa. Él comenzó a explicar que, durante sus investigaciones, usaba varias sustancias mezcladas con minerales mágicos en un intento de controlar bestias negras. Agregó que los cuervos no toleraban traiciones y que el simple deseo de ella de conocer el mundo exterior ya era considerado una traición. Así que, esa noche, sería el alimento de Betty. Sin dudarlo, dio la orden para que Betty la devorara. Desesperada, ella intentó correr, estirando los brazos en un intento de escapar. En ese momento, recordó la invitación de Clem para huir y comenzó a preguntarse cómo habría sido si hubiera aceptado su ayuda ese día. Cuando ya estaba a punto de ser alcanzada, vio a Clem y a Luna, y con tristeza pidió perdón, diciendo que ya no podría alimentar al bebé. Aunque no entendía bien lo que pasaba, los ojos de Luna se llenaron de lágrimas. Luego, Betty la devoró. Clem miró a Luna y comentó que, en el mundo, comer y ser comido era el orden natural de las cosas. Por eso, no culpaba a Betty por haber hecho eso. La culpa, según él, era solo por haber llegado demasiado tarde. Lo que realmente no lograba entender era cómo un troll tan orgulloso del oeste estaba obedeciendo a un simple humano. Eso definitivamente no parecía natural. Broco se irritó al escuchar a un niño hablarle de esa manera y llegó a preguntar si Clem había bebido algo para estar tan tranquilo al lado de Betty. Dijo que Clem solo podía estar deseando morir y ordenó que Betty lo devorara junto con el bebé. Sin embargo, Betty sabía exactamente con quién estaba tratando y no tuvo el valor de enfrentarlo. El miedo fue tan grande que terminó regurgitando a Nell, que aún estaba viva. Nell salió del cuerpo de la criatura toda herida, con partes faltantes y el cuerpo quemado por el ácido estomacal, pero aún respiraba. Clem dijo a Luna que solo ella podía consolar a Nell en ese momento. Luego, neutralizó el ácido que la cubría, colocó a Luna al lado de la joven herida y usó una de sus colas para llevárselas. Mientras tanto, Broco estaba de espaldas tratando de entender qué había pasado con Betty. Cuando se giró y notó que ni la niña ni Nell estaban allí, se preguntó si Clem había usado magia para sacarlas de allí. Pero Clem ni siquiera tenía idea de lo que era la magia. Entonces, Broco comenzó a explicar. Sacó un frasco con un tipo de polvo hecho de mineral mágico y contó que había mezclado ese polvo con varias hierbas y larvas trituradas de una mosca parásita.
Según él, esas larvas destruyen la capacidad de pensar del huésped, permitiéndole controlar monstruos. Hasta el momento, solo podía controlar trolls hembras. Como notó que su control sobre Betty se estaba debilitando, soltó el polvo mágico en el aire. En cuanto el olor se esparció, Betty volvió a obedecerle. Incluso Clem notó que había algo extraño en ese humo. Totalmente fuera de sí, Betty dio un puñetazo a Clem, quien se quejó diciendo que la culpa era de Alicia por no haberle contado sobre ese tal magia. Mientras tanto, Alicia enfrentaba dificultades. Había demasiados bandidos para luchar y su maná se estaba agotando, pues la sangre de Clevates usaba su energía para mantener las heridas curadas. Eso la hacía agotarse aún más rápido. Sentía que necesitaba un arma mejor. Sin eso, sería capturada. Y como no podía morir, ni siquiera quería imaginar lo que podrían hacer con ella. Decidida, Alicia comenzó a correr hacia el lago. Su intención era tomar el arma del héroe que estaba escondida en el fondo del agua. Al verla correr, los bandidos se preguntaron si estaba a punto de saltar al río. Pensaban que se había vuelto loca. Al fin y al cabo, nadie salía con vida de ese lago desde hacía más de 300 años. Pero como la necesitaban para localizar las armas de los héroes que murieron en las tierras de Clevates, comenzaron a perseguirla. Lo que no sabían era que Alicia tenía un plan. Corrió hasta los andamios y comenzó a cortar las cuerdas que los sostenían. Los bandidos pronto se dieron cuenta de que no tenía intención de lanzarse al agua y subieron al andamio tras ella. Alicia alcanzó la cima, cortó la última cuerda e hizo que la estructura se derrumbara. Muchos de los bandidos cayeron al lago, donde fueron inmediatamente devorados por los monstruos que vivían allí. En medio del caos, nadie notó su desaparición. Sin que se dieran cuenta, ella ya estaba dentro del lago, escondida dentro de un barril. Su ventaja respecto a los héroes del pasado era que no podía morir asfixiada, gracias a la sangre de Clevates. Para no atraer a los monstruos con burbujas de aire, se aseguró de expulsar todo el aire de sus pulmones antes de sumergirse. Ahora, solo necesitaba resistir hasta alcanzar el fondo del lago y conseguir tomar el arma. Y así, terminamos el tercer episodio del anime Clevates. Si quieren los próximos episodios, déjenlo en los comentarios. Nos vemos la próxima.